Bueno, agradecida de esta participación nuevamente hoy en esta nuestra sexta charla. Bienvenidos al Centro Médico Ser Alma, aquellos que no lo conocen y que por primera vez se están integrando. Nuestra intención es acercar a ustedes el máximo de nuestros conocimientos para hacer un poco más fácil la vida y la cotidianidad de estos momentos y sobre todo de las partes tanto emocional, entendiendo que es totalmente integrada a la salud física. Hoy la charla la va a hacer Geraldine, nuestra psicóloga de cabecera. Ella nos va a presentar un tema que se llama heridas emocionales, cómo conocerlas y transformarlas en algo constructivo. Ella también va a hablar alrededor de unos 45 minutos y después haremos un espacio pequeño para unas preguntas y los que no podamos contestar se van a quedar por WhatsApp y esperamos que las respuestas lleguen después o se les hará llegar por correo. Cualquier inquietud, siempre el WhatsApp pueden utilizarlo, el centro médico va a recibir los WhatsApp. El grupo que se creó para esta charla después se eliminará, así que es mejor que tomen los datos que necesiten porque ya mañana no existirá. Al final de la charla se va a hacer un sorteo de una terapia psicológica y una terapia floral. A los 45 minutos antes de que termine la charla se les enviará, por favor, llénenlo, un formulario para ver cómo les pareció la charla y cualquier inquietud o aporte que deseen darnos sería fantástico para poder seguir mejorando lo que hacemos. Por otro lado, les voy a leer el currículum de nuestra Geraldine. Ella es egresada de la Universidad Simón Bolívar. También tiene formación en psiconeuroinmunoendocrinología. Ella realizó un diplomado en neuroalfabetismo emocional. También ha realizado voluntariado con la UNICEF y hace terapia floral. Además de eso, también terminó un diplomado en hipnosis sanadora. Y bueno, ya no sé qué más decir acerca de esto. Bienvenidos nuevamente. Lo que deseen como inquietudes, por favor, plásmelo en el WhatsApp de esta charla o en el del centro médico. Y aquí estamos para servirles. Geraldine, estás por ahí, toda tuya la pantalla. Ya, muchísimas gracias. ¿Ustedes me ven y me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias, gracias. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Compartir. Listo. Ahí se ven las diapositivas, ¿cierto? Sí. Bien, bueno, antes de empezar, pues quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta noche. De verdad que es un gusto para nosotros, las personas que han venido acompañándonos y de pronto las nuevas personas que se interesaron por conocernos o de pronto por este tema. Espero que sea muy enriquecedor para ustedes y seguramente para mí también lo será. Cada día aprendemos más. Sí. ¿Ya? Y bueno, entonces hablar de las heridas emocionales, hay demasiadas heridas emocionales y las podemos clasificar, ¿no? Pero antes que eso, primero tenemos que definirlas. Entonces, ¿qué es una herida emocional? ¿Sí? Las heridas emocionales son aquellas afectaciones que debido a circunstancias, a eventos, a palabras, han hecho de pronto una marca en nuestra emocionalidad, en nuestras psiques, más que todo es por la interpretación que se ha hecho de estos eventos. El evento como tal no fue lo que marcó, sino la situación y la interpretación que generó este dolor. Por lo general se desarrollan, ¿no? Estas primeras heridas parten desde nuestra infancia, ¿sí? Entonces, sucede que, por ejemplo, el niño que se sintió abandonado o que sintió que sus necesidades no fueron llenadas de la forma que requería, cuando crece o cuando se vuelve adulto, sigue comportándose como un niño a nivel emocional. Entonces, si experimenta algún tipo de abandono, entonces vuelve a reaccionar no como un adulto responsable afectivamente,
sino como un niño que ha sido abandonado, no tiene la capacidad de restaurarse, entonces le cuesta muchísimo. Y lo que sucede aquí es que se reactiva una herida emocional de la infancia, una herida sigue permeando en el tiempo, permaneciendo en el tiempo, entonces no hubo esta sanación y por ende sigue detonando en cualquier otra situación. Así que lo defino como las afectaciones que generan una marca interna en nuestra psiquis o emoción debido a acontecimientos considerados dolorosos y que a pesar de que haya transcurrido el tiempo siguen presentes causando dolor. Para entender en dónde se afectan más estas heridas emocionales, pues tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestro organismo se forma a través de sistemas, ¿no? A nivel físico, pues sabemos que tenemos el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el digestivo, en fin. Y que cuando esos sistemas se enferman, visiblemente podemos notar cuando el organismo se enferma. Cuando la mente, la emocionalidad se enferma, es muy complejo, sobre todo por el tema de nuestra capacidad como seres humanos de camuflarnos, ¿no? De las máscaras que tenemos o que desarrollamos para no mostrarnos vulnerables. Entonces, aunque te estés muriendo de tristeza, de dolor, de angustia, a veces puedes camuflarlo, ¿no? Entonces, en este cuerpo emocional, que es más intrínseco, casi no se puede visualizar, a no ser de que la afectación sea muy crónica, este cuerpo emocional es instintivo, es sensorial, es irracional, es simbiótico, está encargado de la supervivencia y también es impulsivo. También está a cargo de las emociones, del amor, de la capacidad que tenemos con conectarnos con la vida, con la alegría, con el placer. Entonces, Anamar Orihuela propone que hay unos nutrientes del cuerpo emocional, ¿sí? Que son súper importantes en el momento en el que uno se está desarrollando, ¿sí? En la infancia. De hecho, en la propia gestación. Pero en la infancia estos nutrientes se notan muchísimo más la necesidad de ellos y se notan aún más cuando la persona crece, ¿no? Cuando ya llega a su adultez y cómo maneja su emocionalidad. Entonces uno de ellos es el afecto, ¿sí? El niño, la niña necesita ternura, necesita empatía, necesita sentir el amor de sus padres, la preocupación, necesita este contacto, las caricias, las miradas llenas de amor, que a veces el lenguaje no es solamente verbalizar, sino como la preocupación de tus padres, el interés, el estar mirándote que estés bien, también cómo te expresan o cómo a nivel corporal te hacen sentir pensamientos de adaptación, de respeto profundo por el otro. Listo. ¿Se bloqueó la página? No, ya. Otro de los nutrientes es la pertenencia. Entonces, es importante para el niño sentirse parte de algo, ¿sí? Esa herencia positiva de su grupo. Y la herencia principal o primaria en ese momento de su familia, ¿no? Y sus padres como tal, o lo que represente en ese momento, ¿sí? Una figura paterna, una figura materna, una figura de familia. Entonces, cuando no hay este tipo de formación, cuando el niño no sabe, no entiende quién es su familia o quién es su papá o experimenta algún tipo de abandono, le dificulta mucho después crear familia, trabajar en comunidad, sentir amor por los otros y por la vida, porque le cuesta entender y hacerse parte, formar parte de algo. Y
finalmente, otro de los nutrientes es la estructura, que hace parte del orden básico para la personalidad. Entonces aquí es cuando al niño se le establece normas, se le establece límites, reglas, en una forma justa, ¿no? Entonces, esto también le proporciona al niño la capacidad de sentirse seguro, de sentirse en orden, de que hay estabilidad en algo. También le permite desarrollar independencia y desarrollar identidad. Entonces, cuando no sucede esto, cuando de pronto los padres son negligentes, cuando sienten que de pronto no se está poniendo límites, y se les deja hacer todo lo que quieren, o por miedo a corregirlos, o porque no hay este tipo de atención, pues más adelante entonces le cuesta mucho poner límites, ¿no? O la autocomplacencia, o la capacidad de emprender y terminar lo que inicia. Entonces aquí vemos cómo el afecto sin una estructura genera mediocridad. Porque tú te puedes sentir muy valioso y muy querido, pero si no tienes la capacidad de ponerte límites, de esforzarte, que en algunos momentos no todo va a ser placer o no todo va a ser consideración, sino que en algunos momentos te tienes que sacrificar y poner de tu parte y hacer cosas que quizás no sean muy agradables. Si lo dejas de lado, pues a la final te termina convirtiendo en un pensamiento de mediocridad o de incapacidad de terminar lo que se empieza. Cuando hay este exceso de autoridad, de estructura, pero no hay afecto, no hay esta empatía o este amor, se puede desarrollar una personalidad de tiranía, ¿no? En un tirano, en una persona que puede lograr todo lo que quiere sin importarle pasar por encima del que sea, con tal de hacer o de lograr lo que quiera. No hay un respeto por el otro, por la sensibilidad del otro, lo importante es cumplir sus objetivos. Él es bastante estructurado, entonces tiene la capacidad de hacerlo independientemente de los demás. Y otra de las situaciones es cuando hay afecto, hay estructura, pero no hay un sentido de pertenencia, no hay un sentido de formar parte. Entonces, se genera una persona exitosa o capaz de lograr sus objetivos, pero no... Por favor, apaguen los audios. Libertad, desactivar el audio. Ya lo desactivé. Gracias. Y esta persona puede convertirse en una persona exitosa, pero le cuesta formar parte de un grupo, de comprender de pronto las necesidades de otros. Entonces vemos que a partir de algunas de las heridas emocionales, de las heridas que se desarrollan en la infancia, el ego hace que se genere una falsa personalidad, ¿sí? Como en esa necesidad de protegerse, de no mostrarse vulnerable, lo que hace es crear máscaras, ¿no? Entonces, máscaras a nivel físico, emocional, de estructura de pensamiento, aparentar fortaleza cuando realmente por dentro hay debilidad o miedos. Entonces, esta incapacidad de ver más allá, de dejar que el ego prime en nuestra conciencia, hace que no seamos del todo libres. Genera entonces también el sentimiento de vergüenza, ¿sí? El niño, cuando de pronto se siente inadecuado, o le genera también inseguridad, y prima en el pensamiento de no soy valioso o soy un error, ¿sí? Entonces, cuando se generan estas heridas, él empieza a sacrificar su verdadero yo, su verdadera necesidad o lo que él quiere ser en ese momento como niño. Entonces empieza a actuar como adulto para de pronto agradar a sus padres o manifestarlo a través de enfermarse o a través de rebeldía. Pero más que todo es tratando de reflejar una vergüenza que siente por lo que es o por lo que le han hecho entender su vínculo directo en ese momento, que son sus padres.
Entonces empieza a evidenciarlo a través de máscaras, por ejemplo, la máscara de rescatar, entonces, de hacerse cargo de sus padres o de hacerse cargo de sus hermanos, porque de pronto no hay esa seguridad o sus padres son muy inmaduros, entonces a veces los niños tienen que madurar muy rápido y con esta excesividad de responsabilidad, y es porque su estructura, sus padres no supieron suplir sus necesidades. Entonces él busca una forma de complementarlo, excediéndose en lo que él debería hacer como niño. También existe el tema de evadir. Entonces, cuando esta máscara de evasión, evadir a través de juegos o a través de cosas que lo hagan irse de la realidad que está experimentando, que puede ser muy dolorosa. No sé si algunos de los participantes que están acá han visto la película Preciosa. Trata de una niña, una joven afroamericana que sufre cosas muy terribles para la edad que vive, ¿no? Y son situaciones muy, muy complejas, pero ella se imagina que es una princesa, tiene reconocimiento, y entonces cuando está sufriendo situaciones de abuso, lo evade a través de historias fantásticas. Entonces esto también puede ser una forma de mascarar su realidad, ¿no? De afrontar esta herida emocional que se le está generando. Y el tema es que también, bueno, lo desarrolla como niño porque es su forma en ese momento. Pero si no se sana, si no hay una restauración de esto, como adulto igual sigue optando por este tema, de evadir. Y finalmente está el de llamar la atención. Entonces cuando el niño busca en sus actitudes de rebeldía, en comportarse de una actitud, una edad que no corresponde, en enfermarse, o de pronto en tener la atención de sus padres siendo extremadamente correctos, sacar buenas notas, en ser como la única alegría, porque de pronto en su casa hay cosas demasiado dramáticas o demasiado estresantes. Y también en el consumo de sustancias, alcohol, drogas. Entonces, las heridas de la infancia son esas ausencias de afecto y contacto que tanto te faltaron y se quedaron como necesidades no resueltas para completar un vínculo de desarrollo del cuerpo emocional. Entonces, voy a hablar de 5 heridas emocionales. Esas 5 heridas emocionales se reflejan a través de la parte física, de la parte emocional, del sentir, y de la parte mental, de las creencias o de la postura que se adopta ante la vida, ¿sí? Pero es la herida hablando o manifestándose de esta forma. Es una de las heridas emocionales vividas en la infancia, es la del rechazo. Entonces, cuando hay padres ausentes, ensimismados en su mundo, incluso en el mismo momento de la gestación, cuando de pronto la mamá concibió, pero no estaba en sus planes tener este niño, entonces todo el tiempo durante el embarazo manifiesta este rechazo. Finalmente tiene al niño y en su culpa se va para el otro lado, ¿no? Que es sobreproteger, entonces rechazar ante el entorno. La culpa hace que trate de complementar lo mal que se sintió por haberlo rechazado, a pesar de que no se lo haya dicho, a pesar de que no se lo manifieste. Entonces, físicamente, una persona con una herida de rechazo físico del huidizo, una persona con cuerpo delgado, pegada al hueso, hombros y caderas angostas, algunas partes sin desarrollar, a veces los senos, las nalgas, poca masa muscular, trata de pasar desapercibido, ¿sí? Y
presenta enfermedades de contacto con el exterior, entonces a veces manifiesta tipo de alergias, enfermedades respiratorias, enfermedades a nivel digestivo, la comida le cae mal, entonces es muy sensible a lo que come, pero es su cuerpo en una postura de rechazo, rechaza la comida, rechaza los nutrientes. Entonces, emocionalmente es una persona solitaria, ensimismada, que tiene miedo al mundo. Entonces, la postura que tiene es, prefiero rechazar antes de que me rechacen. Entonces, siempre está ahí como a la defensiva de ser rechazado. Entonces, lo que siente realmente es un odio hacia sí mismo y hacia el entorno. Entonces, le cuesta enfrentarse ante la vida, es incapaz de aterrizar sus asuntos, trata de hundirse así como en su propio mundo, entonces a veces tiende a ser depresivo, a tener tendencias suicidas, a ser perfeccionistas y optar como con una postura obsesiva, pero es más que todo como por esa necesidad de sentirse que vale y de que no va a ser rechazado por el entorno. En sus creencias está que no tiene derecho a existir, no pueden enfrentar el mundo porque no son valiosos, tienen constantes diálogos mentales, pero por lo general estos diálogos mentales, esta obsesividad, rumiación, es baja autoestima, ¿no? Entonces usa su creatividad y su imaginación, pero para imaginarse escenarios tristes o de apatía o de situaciones en las que lo haga sentir mal. Son inteligentes, profundos y usan las artes o el trabajo en solitario para eso, para ensimismarse, introspectivos. Hay una anulación de sí mismo, de su autoconcepto, de su autoestima. Esa sensación de no ser querido, el miedo al contacto, a vincularse con otros, a una autopersecución y a una descalificación. Entonces, el veneno de esta herida emocional es rechazar sus propias cualidades, es rechazar sus propias capacidades, el rechazar formar parte de algo, el derecho a ser parte de, a la necesidad de ser visto, de ser reconocido, ¿sí? De esconderse todo el tiempo, de creer que no es valioso, de que no vale la pena ni su opinión, ni hacerse notar, ni él como persona. Y también su derecho a ser importante, a través de pensamientos y de su emocionalidad y de buscar situaciones que hagan que esto se fortalezca. Entonces, el antídoto para esta herida podría ser el compromiso, ¿sí? El compromiso consigo mismo, aprender a confiar en sus capacidades, a nutrirse física y emocionalmente, a aceptarse como es, a respetarse, a manifestar sus ideas y a validarlas, a darse el derecho de existir, a escucharse y a respetarse. La segunda personalidad herida es la de abandono. Entonces, la herida de abandono, cuando el niño siente la ausencia de alguno de sus padres o de sus dos padres, cuando hay de pronto mucha negligencia, eso lo que genera es como un apego y una dependencia. Entonces, la ausencia de algo se vuelve exageración en otros aspectos, ¿no? Entonces, como hubo tanta ausencia, ahora la forma de manifestarlo es a través del apego y de la dependencia, de niño y también ahora de adulto. Entonces está la necesidad de complacer, de no decir lo que piensa, porque si dice lo que piensa, entonces va a lastimar al otro y no quiere volver a ser abandonado. Le cuesta mucho poner límites, ¿sí? Porque es su necesidad de estar con el otro, el contacto con el otro. Entonces, priman las necesidades del otro por encima de sí mismas. Físicamente, en la herida de abandono es un físico del dependiente. Entonces,
son personas que no tienen tanto tono muscular, falta de estructura, de pronto pechos, hombros caídos o pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y seguridad. Sus ojos son como tristes, como apagados, como que tú lo ves y parece que estuviera pidiendo todo el tiempo protección y con un semblante desprotegido. Emocionalmente, entonces, en su emocionalidad, en su sentir, está el síndrome del mal querido. Entonces, él se siente solo, se siente desprotegido y vive como con una rabia con el mundo, con el exterior, porque siente que el mundo está en deuda con él, como no lo quisieron, como no le dieron lo que él quería, como no suplieron sus necesidades afectivas, entonces el mundo tiene la obligación de comprometerse con él y de hacerle feliz, ¿sí? Entonces es un irresponsable emocionalmente. Es colérico, es irascible, es impulsivo, es celoso, es berrinchudo. Entonces a veces tú lo ves y es como, es una persona adulta, pero se comporta como un niño cuando siente que no se le da lo que quiere. Y los celos son inseguridad, entonces vive como perseguido y como que tiene esa habilidad de sentir en el otro distanciamiento, ¿no? Porque de niño como que lo desarrolló también cuando ahora de adulto, entonces, por ejemplo, que alguien, su pareja le habla y de un momento a otro deja de hacerlo y entonces como que siente que tiene otra persona o que lo está abandonando, distanciando porque ya no lo quiere. Entonces se imagina el escenario, pero simplemente es por su propia inseguridad. Ve la vida como un problema complicado, son personas manipuladoras y usan esta manipulación para responsabilizar a otros, ¿sí? Para controlar a otros en función de que los hagan felices. Entonces, como se sienten desprotegidos, entonces hacen ver al otro como que pobrecito yo, necesito que estés pendiente de mí, de mis necesidades. Entonces tienen la capacidad de hacer sentir al otro culpable por no suplir lo que él quiere o ella quiere. En sus creencias, entonces le cuesta mucho ver su propia responsabilidad afectiva y su realidad como adulto. De niño pues está perfecto, pero ya como grande ya es momento de hacerse responsable y hacerse cargo. Y que la única persona que te va a brindar la felicidad o hacer sentir pleno o plena eres tú mismo. Entonces siente que la vida le debe amor, que le debe protección y que deben pagar por ello. Necesita a otros para sobrevivir y no logra nada. Las cosas son difíciles de cambiar, debe mutilarse para ser amado. Entonces es como la personalidad camaleónica, ¿no? Entonces son este tipo de personas que cuando cambian de pareja, cambian de personalidad. Entonces si a la pareja le gusta el fútbol, a esa persona le gusta el fútbol. A esa persona le encanta irse de los deportes extremos, a esa persona se la pasa por metida en la montaña. Si a esa persona le encanta meterse en la casa y no salir todo el día, a esa persona le encanta estar en la casa todo el día. No tienen personalidad, es como siempre tratar de adaptarse a los gustos del otro. Y para él amar es perder la identidad, fusionarse. Entonces son de la creencia de complementarme con el otro, que yo necesito al otro para ser feliz y fusionarme y ser uno solo. Entonces el veneno de esta personalidad es olvidar sus propias necesidades, generar relaciones de dependencia, sentirse como un niño, una niña incapacitada para la vida, sentirse víctima de las circunstancias, entonces siempre estar en plan pobrecito yo, pobrecita yo, abandonar sus sueños, ideales, porque como siempre prima la necesidad del otro, de la persona que lo esté acompañando en ese momento, entonces primero sus necesidades y ya si a él le gustaba o a ella le gustaba algo, pues lo abandona completamente, abandona y también abuso, incongruencia. Entonces, el antídoto, hay algo que suena, doctora, si quieres, silencias tu audio, por favor. Creo que está sonando. ¿El de quién? Tu audio.
Ya. Gracias. Entonces, el antídoto para esta herida sería comprometerse, ¿sí? Comprometerse con lo que siente, con lo que dice y con lo que necesita. Es asumir y ser un adulto y asumir su responsabilidad emocional, terminar lo que empieza, tener disciplina, no ser autocomplaciente, ver lo bueno de sí, de los otros, de la vida, dejar de quejarse y respetarse y comprometerse consigo y respetarse. Bueno, otra de las personalidades heridas es la de humillación. Entonces sucede cuando hay secretos familiares o cuando hay algo en la familia, algo que no se puede contar, cuando se oculta una realidad, le hace sentir muchísima vergüenza, muchísima humillación al niño. Incluso cuando de pronto en su identidad sexual le cuesta admitir o de pronto su familia no apoya. Entonces como esa vergüenza que le hacen sentir al niño hace que éste opte por la necesidad de cargar con los problemas de otros. Y entonces, esta humillación hace que convierta también en hábitos de masoquismo, la incapacidad de cuidarse, de sentir culpa todo el tiempo, de sentirse indigno. Físicamente, el físico del masoquista, en la herida de humillación. Entonces, son personas con cuerpo graso, sobrepeso en vientre y abdomen, cuerpo regordete, partes flácidas y caídas, cara redonda, mirada de niño y dolor de espalda por el peso que cargan a nivel emocional y también a nivel físico. Emocionalmente, entonces ellos tratan de responsabilizarse de las otras personas, ¿sí? Pero es casi como su necesidad de no hacerse cargo de ellos mismos. Entonces, experimentan muchísima culpa, les cuesta ser libres y estar a cargo de sí, de su propia felicidad. Entonces, siempre buscan qué hacer, siempre buscan como ayudar al otro, porque de esa forma sienten que ayudando al otro son reconocidos, son valiosos, son necesarios. Y si no ayudan a otro o no están así, entonces como que no van a tener esa valoración de otras personas, ¿sí? Entonces le avergüenza ser quien es, mucha culpa, enojo, la necesidad de castigarse y también incluso en el plano sexual. Entonces son personas que les gusta el sexo rudo, hábitos autorrestrictivos, entonces experimentan mucho abuso, y buscan como escenarios en los que se sientan abusados. Entonces, como siempre estar ahí en situaciones en las que él va a ser humillado, aunque se burlen de él, entonces él mismo también como que genera chistes sobre sí mismo o sobre su cuerpo o sobre su personalidad, pero es como para sublimar o aparentar que no le afecta. Entonces yo lo hago y como que no me importa, pero realmente sí le importa. Entonces, en sus creencias está el exceso de autismo, de necesidad de ayudar a otros, en el sentir que no merece, que no tiene derecho a ser libre, que siempre está como un yugo, no tener derecho a ser ella misma, él mismo. Puede ser valioso en todo, pero no se lo permite, considera que no se permite ser valioso, no merece respeto y que sus necesidades no son importantes. Siempre va a priorizar el ayudar a otros y no ayudarse a sí mismo. El veneno de esta herida es ignorar sus propias necesidades, es hacer por otros lo que no haces por ti, es no poner límites, es permitir que abusen de ti, de tu confianza, también el sentirte víctima, es ayudar a los otros por encima de ti. Entonces a veces que les piden un favor y no, o sea, y tú estás ocupado, estás haciendo otras cosas, pero lo haces porque es como la necesidad del otro y delegas o aplazas tus necesidades por las del otro o tus ocupaciones.
criticarte, humillarte, compararte, también son este veneno. Y una postura pasiva de aguantar, de tolerar todo. El antídoto es brindarse espacios para disfrutar en libertad, como liberarse de este yugo que al principio, en la infancia, de una u otra manera te generaron, pero que ahora ya no está quien te agrede, quien te humille, pero ahora eres tú sí que es la que te está humillando y busca los escenarios para hacerlo. Entonces, aprender a escuchar tu cuerpo, ir al médico, cuidar tu salud, enfocarte en lo bueno de ti, ponerte límites y ponerle límites a los otros, de que no te pasen a llevar, y crear relaciones adultas en libertad. Bueno, ahora la personalidad herida de traición es cuando el niño o la niña tiene de pronto a su padre o a su madre como una heroína o como un ser extraordinario y resulta que hace algo o se da cuenta de su humanidad y siente que lo decepcionó, no era la persona que creía ser. Entonces hay una pérdida de confianza en alguna persona en la vida, ¿sí? Por lo general en sus padres, ¿no? Que es el contacto directo o la persona que está haciendo esa función de padre o madre. Entonces hay un sentido de traición, ¿sí? Y fue como esta traición de mi confianza, de mi inocencia, de sentirse engañado, de sentirse de que mi papá, mi mamá no era la persona que yo creía que era, que es capaz de mentir, de engañar, de decepcionar. Entonces se crea un miedo constante a la amenaza. El físico de una persona con herida de traición es un físico del controlador. Son personas que visualmente, bueno, les gusta vestirse bien, llamar la atención, son seductores, entonces tienen mucha masa muscular. En las mujeres tienden a tener caderas anchas, de vientre abultado, piernas anchas. En los hombres tratan de mostrar fortaleza, entonces cuerpos atléticos, brazos fuertes, espalda ancha. Emocionalmente, son personas con un estrés muy fuerte, viven estresados todo el tiempo. Esto les genera bastante trastorno del sueño, les cuesta quedarse dormidos o viven en una alerta constante. Duermen poco, son personas que viven enojadas, desesperadas, a la defensiva. Entonces esconden su miedo con agresividad. ¿Sí? Entonces son personas que se ven rudas, que se ven malas, pero realmente lo que esconden es mucho miedo, ¿no? Entonces aquí me perdonarán, pero voy a hacer así como una analogía, como estos perritos pincher, así como que ladran y ladran y ladran, y tú los ves y están así desesperados ladrando, y resulta que tú los ves y lo que tienen es miedo. Están mostrando agresividad, pero realmente lo que tienen es miedo. No les gusta sentirse solos, no saben escuchar, siempre buscan qué hacer para sentirse plenos, porque buscan ocuparse, porque cuando están solos o no tienen qué hacer, pues se sienten vacíos. Son personas celosas, críticas, y tienen la capacidad de destruir el autoestima de otras personas si se lo proponen. Entonces el veneno de esta personalidad es el controlar las vidas de las otras personas, el mentir, el manipular, el desconectarse de sus propias necesidades, ¿sí? El eje sea el trabajo y el dinero, ser el tipo de persona que cree o se considera que no necesita nada de nadie, el yo puedo todo, no cumplir su palabra, crear incertidumbre en otros. Entonces el antídoto sería ser auténtico con lo que se siente, aprender a comunicar sus necesidades, a soltar y aprender a ver la fuerza en las otras personas, a disfrutar en el aquí, en el ahora, en las relaciones de libertad y en aprender a aceptar y abrazar tus miedos. Finalmente está la herida de injusticia, que es cuando el niño siente
de una u otra forma violentaron sus derechos y se siente desprotegido y en desventaja. Entonces, cuando siente que a él le faltó lo que a otros niños les sobró o sí tuvieron, o incluso también la sensación de que tuvo más de lo que otras personas tuvieron. Por lo general son niños o hijos de padres perfeccionistas, constreñidos emocionalmente. Entonces, lo que vale no es su esencia, sino lo que es capaz de hacer. Entonces, en su postura se crea la idea de que si eres perfecto, eres mejor que los demás. El físico de una persona con injusticia, vida de injusticia es el físico del rígido. Entonces son cuerpos que aparentan ser perfectos, entonces están bien proporcionados, con una postura corporal bien recta, su aspecto es pulcro y seductor, con una mirada brillante, viva y directa, y hombros cuadrados. Emocionalmente viven en tensión por el nivel de perfeccionismo que manejan. Entonces, como su idea, su mantra es ser perfecto, entonces eso les genera mucha tensión. Entonces, siempre buscan dar lo mejor de sí o más. Entonces, les molesta mucho el tipo de persona floja, desordenada, lenta, incapaz, infantil, gorda. Molesta este tipo de personas porque siempre que como que no se esfuerzan lo suficiente como él o como ella. Entonces, como que es injusto que alguien sí se esfuerce y ellos no. Entonces, hay una vergüenza cubierta en deseo de perfección. Personas que les gusta el arte, lo correcto, lo armonioso. Quieren mostrarse vivo y dinámico todo el tiempo, aunque esté agotado. Son muy exigentes con su cuerpo y ya cuando está realmente muy, muy enfermo o mal, o que ya no lo puede disimular, es cuando admite estar enfermo o tiene que parar. Pueden aparentar ser personas frías, insensibles, y son personas que difícilmente van a ser impulsivas porque como siempre están controlando su emocionalidad, entonces siempre van a controlar su ira o las cosas que le molesten. Entre su emocionalidad y entre su postura está que todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. En su creencia está que todo se gana, nada se regala. Aquí en la vida hay que esforzarse y punto. Para ser valioso tiene que ser mejor que los demás. Y que a veces cuando llega a su límite pueden ser personas tajantes, sarcásticas, testarudas, critican fácilmente y si no actúan como él quisiera o como a él le parece que es justo. Y se considera que es perfecto, que no tiene defectos, que es justo. Sin embargo, a pesar de que es tan crítico con las otras personas, realmente su mayor crítico es él mismo, es la persona a la que más critica es a sí mismo. Entonces el veneno es competir y estar en constante comparación. Es el exceso de autoexigencia, es el exceso a sentirse autoperseguido, la rigidez, el criticar a los demás, el no disfrutar lo que se hace y siempre vivir en el deber hacer. El antídoto es darse el permiso de equivocarse, hacer actividades que disfrute, más allá del deber, hacer cosas sin planear, permitirse emociones y aprender de ellas, respetar sus límites y buscar un equilibrio entre el deber y el querer. Entonces, autora de uno de estos libros de heridas emocionales, Ana Mar, ella nos habla como de unos permisos sanadores para cada una de las heridas. Sin embargo, estos permisos sanadores podrían servir para todas las heridas, porque son permisos que de una u otra forma también nos permitan liberarnos o sentirnos mejor emocionalmente. Entonces, uno de los permisos para la herida de rechazo es el permiso a pertenecer y darse el permiso a formar parte de algo,
al establecer contactos profundos, no superficiales, al no sentir este rechazo por la vida o por su esencia como tal, a no rechazar lo que es. El permiso a crecer y a dejar de ser niño sería para la herida de abandono, entonces asumir la responsabilidad de sus actos, de su emocionalidad, asumir que ella es un adulto y darse el permiso a crecer, a transformar, eso que en algún momento, ay, me salí, perdón, a permitirse crecer y asumir su responsabilidad. El permiso a ser libre sería para la herida de humillación, ¿sí? El permiso a no estar subyugado por los otros o por complacer al otro, sino darse el permiso de hacer lo que quiere, de valorarse, de cuidarse, de priorizar. El permiso a confiar y a tener fe en la vida sería para la herida de traición, ¿sí? Pues dar esa persecución de ser traicionado y permitirse confiar en sí mismo y tener fe en la vida, en otras miradas, no ver solamente el paisaje negro, sino que también hay más colores por ver. Y el permiso para inspirarnos y tener confianza sería para la herida de injusticia, ¿sí? Para ser auténticos, para permitirse las emociones, para darse el permiso de fallar, de equivocarse y de entender que nadie es perfecto. Entonces aquí ya como para terminar, les dejo como esta reflexión de así un poco arjona. El problema no es ser libre, sino el problema es querer serlo. Y pasa como el ave enjaulada, que cree que esa es su realidad y que no puede salir de ahí. Entonces nos puede pasar que creemos que así somos, así nos hicieron las circunstancias y yo ya me quedé así. Pero resulta que cuando suceden situaciones o heridas superficiales, detonan estas heridas profundas. Entonces, sigue generando malestar o en la cotidianidad. Entonces, es como la dificultad para salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces, el ave prefiere quedarse ahí. Ahí tiene resguardo, tiene comida, tiene bebida. Pero si llegase a salir de ahí, corre el riesgo de que se lo coma un gato, de que se lo coman otras aves o de no encontrar alimento. Pero tampoco ve la posibilidad de ver otros horizontes, de ser libre, de volar, de respirar otro aire, ¿sí? Entonces es como también lo que nos puede pasar, ¿no? Es el decidir si yo quiero seguir así y seguir con mi personalidad, con mi herida, o buscar la forma de transformarla, de cambiarla. Entonces ya finalizando, pues les dejo esta reflexión, ¿sí? Decido si soy una víctima de las circunstancias o un diseñador de mi destino. Entonces, muchísimas gracias. Aquí no puede faltar el meme del gatico. Me dijiste que estabas todo marcado, pero con traumas de la infancia. Algunas referencias, muchísimas gracias, mis contactos, el correo electrónico, el Facebook, Centro Médico Seralma y pues... Ahora ya puedes habilitar el audio. Ahora sí.
Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, opinar, eh, preguntar algo. No sé si alguien quiera preguntar algo y que lo comparta, doctora Lilian, para que habilite el audio, por favor. Parece que estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos. Soledad Acevedo dice, me surge la duda en cuanto a lo físico. No sé si quieres lo escribes, si yo lo leo y te voy respondiendo mientras solucionamos. Doctora, no se te escucha. Estás hablando, pero no se te escucha. Ahí ahora me escuchan. Ahora sí te escucho. Ya reactivé los micrófonos para los que deseen hacer las preguntas. Entonces tienen que reactivar cada uno el micrófono cuando quiera preguntar algo. Lo podemos ver de paso y conocer si es... Hola. Hola, ¿dónde está? ¿Quién habla? Hola, Yera. Hola, preciosa. Quiero felicitarte. Hola. Voy a dejar de compartir pantalla para verte. Ay, mi vida. ¿Quieres verme? No. Claro. Sí. A ver, hermosa. Preciosa. ¿Me ves ahí? Sí, la vemos. Solamente quiero felicitarte por excelente charla, mandarte muchas bendiciones. Yera, es preciosa la charla, la compartí y me llegó pero fuerte. O sea, ¿qué quieres que te diga? Cada palabra tuya siempre para mí es una dulzura. Eres maravillosa, te felicito, a tu madre también, que la veo acá. Y nos vamos a ver prontito, a ver si la próxima semana. Gracias, hermosa. Claro que sí, aquí te espero súper feliz de verte. Sí, igual, felicidades y muy buena charla, como siempre, Geraldine. Solamente quería decirte eso. No, muchas gracias. Gracias. Chao, bella. Gracias. Geraldine, están haciendo preguntas, no sé si quieras que te las lea o tú las ves allá. Estoy aquí mirando. A ver. Soledad dice, la descripción de cada físico siempre va a corresponder a las heridas mencionadas. Pues a ver. Eso pasa como el manual diagnóstico de trastornos mentales. Esto es como una breve, digamos, mirada, ¿no? No es que sea literal, no es que la persona que tenga este físico tiene esta herida o la persona que piense así lo va a manifestar físicamente en ese cuerpo. Pero es una forma de representación que de una u otra forma puede que no tenga ni siquiera todas las características físicas, pero puede que igual haya un complemento de varias heridas a nivel físico y a nivel de lo que pasa, no solamente se encasilla, y eso también quiero aclararlo, no es encasillar en personalidades, en que la persona es así y piensa así y no más, no, o sea, es muy variable, ¿no? No todos somos iguales, no todos somos clasificables, entonces es como una mirada, ¿sí? Como para poder identificar, pero no es que sea así tal cual.
Otra persona dice, las personas muy dominantes y obstinadas, ¿cómo te puede ayudar? Las personas se pueden ayudar cuando ellas quieren ayudarse. Entonces, así las mueva el terapeuta o la persona más profesional. Si esa persona no quiere, es imposible. Imposible porque es algo que ha construido y que es como su forma de ver la vida y si él no quiere, esa persona no quiere, simplemente no lo va a cambiar. A veces las cosas o los sucesos por los que cambiamos son acontecimientos fuertes, ¿no? Entonces, a veces cuando se da cuenta que esta forma de ver la vida o de enfrentarla no es la adecuada, a veces cuando hay pérdidas o traumas o sucesos en los que como que le hace chocarse con la vida y decir, ya, yo voy a cambiar, puedes sonar por ahí, pero eso es algo como interprete esta persona la vida. Ricardo Torrado dice, más allá de otorgar respuestas, la charla nos invita a buscar la asesoría profesional necesaria para abordar la singularidad de cada caso. Cada persona es una personalidad y un reto que debe ser entendido desde sus especificaciones. Creo que este espacio motiva a la búsqueda y al autoconocimiento. Sí. Ya, muchísimas gracias, de verdad. Arnoldo. Dice, ¿existe algún método para lograr saber en qué personalidad estamos encasillados? Eso acabé de decir. Pero que por favor no, o sea, la idea de esto no es como encasillarnos en un tipo de personalidad, sino más que todo en la herida como tal. ¿Sí? Entonces, en la herida o heridas que tenemos, o es que puede ser que experimentamos las 5 heridas, pero que en una circunstancia una detona más que otra, ¿no? Entonces, más allá de saberlo, es identificar recuerdo o qué postura de la infancia yo opté para protegerme y que sigo adoptando ahora de adulto. Entonces, si yo de pequeño optaba por evadir mi dolor, y ahora de adulto lo sigo haciendo, evado, no soy responsable de mi emocionalidad. O si de pequeño me creía el todopoderoso porque era lo que me tocaba en ese momento para mi familia, para no preocupar a mi familia. Entonces ahora de adulto lo mismo, entonces no permitirse el equivocarse o el sentir. Ricardo pide la palabra. Pero antes de que, no sé si me permite Geraldine, antes de continuar, recordarles que este espacio literalmente es como para dar un soutache de un tema muy profundo, que es la esencia del ser humano y que acompañado del ser humano está sus comportamientos las 24 horas del día que no son idénticos en las mismas 24 horas. Y por ende, la medicina integrativa está basada justo en eso, en entender que la luna puede estar llena hoy y las hormonas están en el cielo y en 15 días están las hormonas en el piso y en 15 días tu personalidad es otra y que asimismo se manifiestan los procesos físicos, mentales y emocionales. Entonces esto es un soutache, pero absolutamente todos somos individuales, únicos por esencia y también nos resolvemos o nos regeneramos o nos reparamos de acuerdo a las posibilidades y como lo dijo Geraldine, los que quieran, porque esto es, yo te doy la mano y tú caminas, pero yo te ayudo solamente dándote la mano y orientándote. Y eso es bien importante. Y bueno, Geraldine, ya ahora tú seguirás y Ricardo, no sé si nos quiere decir algo más. Sí. Sí, gracias. Felicitarla nuevamente por la oportunidad de escucharla y bueno, digamos que siempre escuchando la charla yo creo que en algunos podría darse la tentación de empezar a generar una mirada clasificatoria. Nosotros los docentes somos muy buenos en eso. El pilo, el no tan pilo, el perezoso, el vago, el avispado. Y entonces digamos que nos encanta esa caracterización y esa rigidez,
pero yo pienso que la invitación es a entender esa singularidad y que el cuerpo mismo es una interacción con el ambiente, con la nutrición, con las posibilidades que tenemos de salir a ejercitarnos o no. Entonces, a veces alguien es gordo no porque sea X o Y persona, tipo de persona, sino porque alguna circunstancia lo llevó a ponerse un poco barrigón. Entonces, yo creo que ese carácter de múltiple variopinto de la personalidad humana es lo que nos debe llevar a evitar encasillarnos a nosotros mismos, de no congelarnos como una fotografía. Y es que las fotos nos llevan como esa tentación de posar, ¿no? Yo muestro mi mejor ángulo y miro el mejor ángulo o el peor ángulo de los otros. Y yo creo que Geraldine ahí aparece como una alternativa para que profundicemos y de pronto nos demos el gusto de pagar una consulta que a veces nos la gastamos en el cine, en el gimnasio, viendo carreras de caballos o corridas de toros o comprando cosas que no nos aprovechan e invertirle un poquito de tiempo y de espacio y de dinero a la salud mental y emocional. Yo creo que esa es como la gran enseñanza que nos puede estar quedando aquí y qué pena que me alargué opinando. Ay, qué listo, gracias. Vale, excelente todo. Una anécdota y gracias Ricardo por su aporte porque me hizo acordar de algo que siempre les digo a todos generalmente. Al lado del cuerpo físico está el cuerpo mental. En la Grecia antigua, el Ateneo estaba el teatro donde se realizaban todas las artes y obras de teatro, música, canción, desarrollo filosófico, estaba al lado del hospital y la gente se recuperaba por el hecho de tener que seguir evolucionando, creciendo, divirtiéndose o desarrollándose. Cuando entendemos que somos integrales, justamente entendemos que así como se paga una consulta porque a uno le duele la cabeza o no ha ido al baño o 20,000 razones, las consultas psicológicas y la ayuda o la asesoría están a veces necesarias, pero gigantemente, y no es parte o tener pastillas para calmar cosas que hay que enfrentar y trabajar. Y eso sería